En unos días más se cumplirán 11 meses desde que se filtró la grabación de la conversación entre Leonardo Villalobos, Luis Hermosilla y Daniel Sauer. Hoy están pasando cosas impactantes con el caso y queremos hablar de eso porque creemos que es fundamental que ustedes se enteren. Aquí estamos haciendo una weá que es delito, necesitamos una caja porque hay que chipearle a más weones, cuál es la primera weá que hay que hacer aquí, controlar toda la información que salga del servicio de impuestos internos. Quiero que, weón, si me puede bloquear los computadores, si me puede quemar una oficina de impuestos internos, quién nos puede cortar los cocos, en fin. Todo eso que, como comienzo de esta historia, ya parecía brutalmente escandaloso, todo eso se fue quedando corto, pequeño al lado de las ramificaciones, los flecos y las aristas del caso que fueron desarrollándose. Y lo que pasó esta semana, esto de lo que hablaremos, es prueba de todo eso. Hace poco más de un mes, habiendo hecho, por supuesto, la revisión crítica que corresponde al rol de Hermosilla en todo esto, dijimos en esta columna que el problema no era tanto el señor Hermosilla, o no era tan solo Hermosilla, por supuesto, sino más bien toda la red de autoridades que demandaron su servicio, que hicieron uso de su red de intermediación de influencia, autoridades políticas, judiciales, de los entes persecutorios, empresariales, mediáticas, etc. Autoridades que, en su carrera desenfrenada por el poder, decidieron corroerlo todo, romper con todo. Hermosilla intermedió en todo eso, con patas en la Suprema, en el Ministerio Público, en el Poder Ejecutivo y diversos ministerios, entre ellos el más importante de todos, el Ministerio del Interior, en fin. Así las cosas, este caso nos ha llevado a mucho y se está llevando puestos a montones, como pocas veces se ha visto en nuestra historia reciente. Estamos siendo testigos de cómo el que fue el máximo jefe de la Policía de Investigaciones cayó en prisión preventiva. Vamos a ver también la caída estrepitosa y rápida de ministros de la Corte Suprema, del máximo Tribunal de Justicia. Se acabó Ángela Vivanco. Los múltiples procesos en su contra solo confirmarán un destino ya consumado. Y esa confirmación la llevará adelante la misma Corte Suprema, con su proceso de remoción, el Congreso, con la acusación constitucional, o el Ministerio Público, con su investigación penal, o incluso todos juntos. Y es probable que no sea la única en la Corte Suprema. Estamos viendo también la caída de uno de los ministros del Interior más poderosos que ha existido en Chile en el último tiempo. Poco a poco, como ha sido todo esto, se irán mostrando las conversaciones entre Hermosilla y Chadwick. Este caso puede llevarse puesto también al recién nombrado fiscal nacional Ángel Valencia, que no aprendió nada de Matú, ni de la propia Lorena Parra, que es la fiscal que conduce la investigación. De mentira en mentira, de versión en versión se la están pasando. Le vienen chispazos de verdad de repente. Y fiscales regionales, ¿qué decir? En Aysén, Carlos Palma, adiós. En la metropolitana, Lorena Parra, dijimos, al mando de la investigación de Hermosilla, cuestionadísima, igual que Valencia, de mentira en mentira, en fin. Miren, puede ser que a muchos no les interese todo esto, o más que eso crean que aquí no hay nada o nada demasiado relevante, o simplemente estén cansados del asunto. A estos últimos los entiendo, pero sugiero humildemente que oigan lo siguiente, que creo dentro del océano de información circulante ha sido, junto con lo de Ángela Vivanco, de lo más grave. En esta pasada toca hacernos cargo de un personaje curioso, bien activo, sumamente expresivo, que se guardaba bien poco, del exfiscal Manuel Guerra, abogado de la Universidad de la República, o sea, contemporáneo de facultad del ministro de Justicia Luis Cordero, 3 años mayor que Guerra, ex militante del partido de Pedro Aguirre Cerda, el Partido Radical, el partido vigente más antiguo de Chile con más de 160 años de historia, hijo de un regidor radical de los 60 y asesor del radical José Antonio Gómez, subsecretario de Justicia de Frei y ministro de Justicia y Defensa de Michelle Bachelet. Manuel Guerra, miembro de la masonería, esta organización supuestamente secreta, dividida u organizada en logias que realiza ceremonias, rituales, actividades particulares, que se dedica, según dicen, a la formación y búsqueda del conocimiento, a la educación de quienes la componen, a la construcción de redes de apoyo y que, al parecer, ha ejercido gran influencia a través de sus miembros destacados. Manuel Guerra es masón como Haroldo Brito, el expresidente de la Corte Suprema. Jorge Abbott, el exfiscal nacional. Es masón como Héctor Espinosa, en su momento máxima autoridad de la PDI.
como Mario Desbordes, Guido Girardi, Maya Fernández, Alejandro Guillé o Daniel Jadwe. Jadwe que hoy, con los denominados derechos masónicos suspendidos por su formalización en el caso Farmacias Populares. En fin, un hombre de redes y que hasta agosto de 2024, cuando se destapó su arista del caso Hermosilla, formaba parte también del Tribunal Supremo del Partido Amarillos por Chile. Manuel Guerra, vinculado también por supuesto a Luis Hermosilla al menos desde 2016 y a Andrés Chadwick por intermedio del primero. Docente a media jornada en la Universidad San Sebastián por un sueldo de 6,5 millones de pesos mensuales en la facultad que dirigía el mismo Chadwick, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y en la que estaban también Ángela Vivanco, Jean-Pierre Matus, Ángel Valencia, Marcela Cubillo, Felipe Ward y otros nombres de relevancia. Manuel Guerra, ex fiscal como decíamos, que luego de dejar su cargo en la Fiscalía Metropolitana Oriente, adquirió, según reveló Mónica Rincón, a partir de un informe patrimonial del Ministerio Público, un auto BMW por 77 millones de pesos y un departamento en Maitencillo por 258 millones, de los cuales 98 fueron pagados al contado. Esto inmediatamente después de dejar la Fiscalía. En definitiva, por muchas razones, no solo por lo que acabamos de decir, cuando nos referimos a Manuel Guerra no hablamos de cualquier fiscal y tenemos que revisar su caso porque justamente fue un chat fundamental con Luis Hermosilla el que desencadenó quizás una de las aristas más relevantes del caso y por supuesto la investigación penal del exfiscal. En ese chat, Hermosilla y Guerra, siendo fiscal regional de la fiscalía que llevaba el caso Penta, se refieren a la necesidad de contactar a Andrés Chadwick, para darle una salida a la cuestión. Veamos. Caso Penta, recordemos, el escándalo de financiamiento irregular o ilegal de la política que involucró al grupo empresarial Penta y a diversos políticos de la derecha, principalmente de la UDI. Todo esto de las boletas ideológicamente falsas, o sea, la emisión de facturas y boletas por servicios que realmente no se prestaban, con el objetivo de financiar campañas políticas y perseguir luego favores políticos a cambio de dicho financiamiento. Estamos hablando de Jovino Novoa, Ena Fumbar, Pablo Salaquet, el lobista generoso, Iván Moreira, Ernesto Silva, Lawrence Goldborn, también Andrés Velasco, que no es UDI, sino que fue ministro de Michelle Bachelet. Hablamos también de la participación de un subsecretario del gobierno, Sebastián Piñera, que había ocupado antes de llegar a dicho cargo un puesto gerencial en Penta, Pablo Wagner, a lo cual se sumó también el caso SQM por izquierda, mismo mecanismo que en Penta, pero con otros destinatarios, esta vez los políticos de la nueva mayoría y la izquierda en general, Rodrigo Peñailillo, el exministro Bachelet, Jorge Pizarro, Meo, Fulvio Rossi, Alberto Arenas, Nicolás Aguirre, en fin. Se me quedan seguramente muchos nombres, eran más de 180 imputados por ese caso. Y parecía en ese entonces, lo de Penta y SQM, algo de marca mayor, que requería establecer un antes y un después, una lección aprendida o algo por el estilo. Un cambio de rumbo, si se quiere, en lo que a corrupción, probidad y transparencia en el ejercicio de la función pública se refiere. Pero pasaron muchas cosas entre el destape de los casos Penta y SQM y su solución final. Recordemos, fue en 2016 cuando Hermosilla y Guerra hablaron de darle una salida al caso Penta. Específicamente, Guerra le dijo esto a Hermosilla. Lucho, le escribí a Andrés ya que me preocupa los escasos avances destinados a ir terminando las situaciones relativas a gente de la UDI en Penta, así como lo relativo a Santiago Valdés. En el fondo, saber cuál es la postura en que están a fin de poder tomar decisiones de fondo. Te agradezco, Manuel, me preocuparé de inmediato. Así contesta Hermosilla. Antes de esto, de que Guerra tuviera control de las causas, hubo inestabilidad en la persecución del caso. Guerra no estaba al mando y por tanto había poco manejo sobre lo que podría pasar. Miren, veamos, recopilemos y reconstruyamos un poco de historia reciente porque el caso fue peloteado voluntaria e involuntariamente entre fiscales en cosa de días. Atención acá porque cuesta seguir la historia del caso Penta pre-fiscal Guerra. Miren, de manera inicial, el caso Penta fue llevado por el entonces fiscal jefe de delitos de alta complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Carlos Gajardo. Ustedes saben, nombre conocido y que hoy está en la palestra, por supuesto. Sin embargo, poco tiempo después de que explotó el caso SQM, la fiscal nacional subrogante, Solange Huerta, en febrero de 2016 decidió separar Penta de SQM y asignar el primero, Penta, a Alberto Ayala, fiscal regional metropolitano Oriente,
y SQM a Andrés Montes, fiscal regional metropolitano Oriente Norte, hijo del hoy ministro Carlos Montes y entonces senador socialista. La decisión fue polémica, criticada por muchos, moros y cristianos, la entonces Alianza y la nueva mayoría, los investigados y algunos fiscales, etc. Y en parte por eso no se sostuvo en el tiempo. Y es que tan solo 6 días después de que la fiscal nacional subrogante decidiera separar el asunto y reasignar la jefatura de las causas, el fiscal nacional titular, esta vez Saba Chaguán, en un acto excepcional para nuestra historia reciente, asumió él mismo la investigación de todas las aristas del caso, de la mano de Carlos Gajardo, que volvió a Sena, Pablo Norambuena y Emiliano Arias. Esta situación, esta dirección, duraría unos cuantos meses hasta que Saba Chaguán cesó en su cargo de fiscal nacional y fue reemplazado por el fiscal Jorge Abbott Charme. ¿Qué pasó con Abbott? A diferencia de su antecesor, Abbott Charme no asumió personalmente la investigación y se inhabilitó por ser primo hermano de Alfredo Moreno Charme, entonces director del Grupo Penta. ¿Quién quedó con la investigación entonces? La Fiscalía Metropolitana Oriente, en la que recién había asumido como primera autoridad Manuel Antonio Guerra Fuenzalida. De ahí en más, pareciera ser que el destino del caso Penta no dependería tanto de los antecedentes de la causa judicial, los argumentos de las partes, ni nada parecido. Dependería de influencias y el ejercicio de poder político. Chat de muestra, diciembre de 2017. Guerra escribe a Hermosilla. No sé si te contó ACH, Andrés Chadwick, en lo que estamos por Moreira. Abbott no quiere suspensión para él. Hermosilla le contesta. No, pero tú me dijiste algo. Y Guerra replica rápidamente. Pero no se necesita autorización de Abbott, así que lo haremos. El martes me reúno con él para notificarlo. La idea es poder hacer lo mismo con Pizarro. Se refiere al senador Pizarro involucrado en el caso SQM. La idea es poder hacer lo mismo con Pizarro y dar muestra de ecuanimidad. De aquí a marzo todas las decisiones estarán adoptadas. Y si Gajardo y Norambuena, recordemos los fiscales que llevaron inicialmente la causa y que ahora eran parte del equipo, y si Gajardo y Norambuena, dice Guerra, no quieren problemas de ellos, pero chantaje no les aguantaré. Y cierra Guerra. Yo el martes tengo reunión con él, con Abbott, para convencerlo de flexibilizar en Penta, pero te aseguro que no habrá respaldo explícito. ¿Qué pasaba acá con Guerra? A ver, yo creo que los chats eran bastante claros. El fiscal Manuel Guerra quería despachar el asunto rápidamente, enviarlo al basurero de la historia, resolverlo sin agitar demasiados ánimos. Por eso hablaba de flexibilizar en Penta. Y como muestra de ecuanimidad, dice él, buscaba darle el mismo trato que le daría Iván Moreira en el caso Penta al senador Jorge Pizarro en SQM. Pero como fachada de lo que realmente se trataba. Rebajar injustificadamente la pretensión punitiva del Estado, la pretensión de castigo para terceros con los que compartía intereses no estrictamente públicos, sino personales. ¿Y por qué todo esto con Hermosilla? Por lo que explicábamos antes, porque Hermosilla era el intermediario de influencia entre Chadwick y Guerra, el que canalizaba las gestiones. Y hablo de gestiones aguas arriba y aguas abajo, porque evidentemente las sabían. Y por eso es que Manuel Guerra parecía darle cuenta a Chadwick a través de Hermosilla. De aquí a marzo, todas las decisiones estarán adoptadas, decía Guerra. Un mes después le comentaba a Hermosilla también lo siguiente. De aquí al 31 quiero dejar negociado Penta. Ojalá te vaya bien, le contestaba Hermosilla. ¿Por qué es raro todo esto? ¿O por qué es cuestionable? Porque yo creo que existen personas que siguen preguntándoselo. ¿Por qué es cuestionable? Miren, para que se entienda, el Ministerio Público, conocido como la Fiscalía, es un órgano autónomo del Estado, que en su actuar no depende del Poder Ejecutivo, del presidente, los tribunales o del Congreso, que no recibe instrucciones de esos tres poderes para conducir sus investigaciones. El Ministerio Público representa el interés público en lo que a la pretensión punitiva estatal se refiere, a la pretensión de castigo, al poder de castigo. Encarna aquel interés que existe en la sociedad por perseguir penalmente aquellas conductas que esa misma sociedad, a través de sus distintas instituciones, ha catalogado como reprochables con un cierto nivel de importancia o entidad. Me refiero a los delitos como el homicidio, el robo, el cohecho, el lavado de activos, las asociaciones ilícitas, etc.
El fiscal Guerra no debía responder a nadie en la persecución penal de los casos Penta y SQM. Jugando dentro de los límites que establecen las leyes para su actuación, no debía seguir instrucciones de nadie, ni conducir la investigación influenciado externamente por nadie, ni darle cuentas a nadie al respecto. De hecho, todo lo contrario. Por el bien de las investigaciones, el fiscal Guerra debía desprenderse, apartarse de todos aquellos actores que pretendieran influir en su forma de conducir la investigación, en sus decisiones en dicho contexto, en la calificación delictual de los hechos que se sometían a su conocimiento, etc. He ahí la autonomía del Ministerio Público, he ahí la autonomía de Guerra, pero su autonomía entendida no como algo a lo que Guerra podía adscribir voluntariamente, o sea, si es que quería, si es que cuando le daba la gana, sino autonomía como un deber para Guerra y todo el Ministerio Público. Fuera de eso, de las injerencias e influencias externas que se podían recibir, el fiscal Guerra debía conducirse objetivamente en cada una de sus investigaciones, que es lo que en el mundo de los conceptos de los abogados, del derecho procesal penal, se refiere a que debía investigar los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado. Investigar los hechos y circunstancias que funden o agraven la responsabilidad del imputado, pero también los que lo eximan de ella, la extingan o la atenúen. Y en esa investigación objetiva, velar únicamente por la correcta aplicación de la ley. Nada más. Esto se traduce, más o menos, no en ser el perrito faldero del querellante, ni ser el verdugo obligado a los imputados, pero tampoco el reducir la pretensión de castigo cuando no correspondiese, y muchísimo menos en calidad de lacayo al servicio del poder político. A ver, si acá los antecedentes que pesan sobre el papel que jugó Manuel Guerra como fiscal dan cuenta de una disfuncionalidad no menor. Se aparta de la regla, impropio de un Estado de Derecho medianamente ordenado, se aparta de lo que corresponde para un fiscal. Y acá, yo creo, sin dudas, había un objetivo que se elevaba por sobre todo lo anterior. Y por eso la pelea interna que se le desató a Manuel Guerra en la Fiscalía Metropolitana Oriente con los fiscales Gajardo y Norambuena. Los dos fiscales, que habían trabajado desde el comienzo en el caso, no estaban de acuerdo con la conducción de su jefe, Manuel Guerra, al punto de plantear su salida del caso o la renuncia a la Fiscalía, en caso de que Guerra siguiera por el camino que ahora conocemos con más claridad. Bueno, de hecho, la situación llegó a tal límite que finalmente Gajardo y Norambuena renunciaron, se fueron de la Fiscalía, y luego de una serie de chats intercambiados entre Hermosilla y Guerra acerca de lo que se debía hacer comunicacionalmente con los dos renunciados, Hermosilla hablaba de desnudar a estos santones, luego de esos chats, Guerra le dirigía a su amigo Lucho lo siguiente: lo importante, mi amigo, es que ya no estarán más y yo tengo la tranquilidad y satisfacción de haber logrado eso. Todo a salvo. Las causas VIP ya se las quité y están en mi poder. Suerte, me alegro, le contesta Hermosilla lleno de júbilo. Todo a salvo, asignadas a mí, vuelve a repetir Guerra. A ver, ¿se sigue lo que estaba haciendo el fiscal Guerra con el caso Penta? El fiscal jefe se vanagloria de haber sido él quien logró apartar a los fiscales subordinados de su equipo que no tenían demasiado interés en seguir su línea de conducción de la investigación. El mismo fiscal, Guerra, se declara aliviado del anterior. Todo a salvo, dice, 2 veces. ¿Y por qué? Porque ahora las causas VIP, le hace entre otras caso Penta, están bajo su control absoluto. Están en mi poder asignadas a mí, repite Guerra. Manuel Guerra tomó el control total y definitivo que en algún minuto no tuvo. Y de este modo, lo que pudo terminar con cohechos acreditados y presidios efectivos se transformó en reformalizaciones que excluyeron los delitos más graves, apartando en consecuencia a los querellantes. Se transformó también en las famosas, que son ciertas, clases de ética, en solicitudes de sobreseimientos para personajes como Iván Moreira, en fin. No nos equivoquemos en todo caso, que Gajardo tampoco era el rey de la justicia y la probidad, el justiciero de la República. Hace poco se reveló que él habría prestado la casa, pero se supone no habría estado, para llevar a cabo una reunión por fuera de la regulación del lobby entre la entonces vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y los miembros de la Convención Constitucional del Frente Amplio, Cristian Viera, Jaime Baza e Ignacio Achurra, para ver qué se haría con el Poder Judicial en el nuevo texto constitucional. Dijo que prestó la casa, pero que no estuvo presente. En fin, pero más importante que eso, sobre el caso SQM. Pregúntenle ustedes, pregúntenle al fiscal Carlos Gajardo qué pasó con el exdiputado demócrata cristiano Roberto León.
Pregúntenle a Gajardo qué pasó con el boleteo a SQM. Esta es otra lista larga y Gajardo tiene que explicarla. En fin, pero más allá de eso, esto hay que decirlo. En su minuto, muchos denunciaron lo que hoy a todas luces se muestra como una operación hecha y derecha. Una maniobra política y delictiva que hoy se ve con mucha nitidez. Todos estos intercambios, las trenzas, el tejido, las maquinaciones, movidas y pasadas, no se formaban y hacían por pura buena onda, por fraternidad o por el especial encanto de nuestros protagonistas. Sin duda había algo fuerte entre ellos que llevaba de hecho a Guerra a tener a Hermosilla como su confidente, como su hombro para apoyar la cruz que estaba cargando en sus años al mando de la Fiscalía Metropolitana Oriente. Nosotros no hemos leído todos los mensajes en esta columna. En los reportajes periodísticos pueden encontrar todo el detalle. Pero más allá de eso, estos movimientos tenían otro sentido. Poder cobrar con posterioridad, poder tapar escándalos, poder acceder a información que de otro modo no se obtendría. Intercambiar, intermediar influencia, poder. Y sí, mire, si usted puede tener redes, contactos, relaciones, ascendencia e influencia sobre otros y otros tenerla respecto de usted. Sí, el asunto es problemático cuando todas esas cuestiones se echan a andar a costa del mismo Estado de Derecho, en desmedro de la correcta persecución de criminales y delincuentes, y en directo y frontal perjuicio de la recta administración de justicia, de su independencia, de su imparcialidad y de su verdadera eficacia. Aquí nada de eso se puso en valor realmente, porque no se trataba de eso. Y mire cómo iban y venían las solicitudes. El fiscal Guerra, mientras ejercía su cargo del fiscal regional, le manifestó a Hermosilla en más de 5 oportunidades su necesidad de un nuevo trabajo, dada su intención de dejar el Ministerio Público. Lo hizo en mayo de 2018. Yo tengo que ver qué hacer, porque estoy podrido en el Ministerio Público y tengo un cabro chico al que educar, le comunicaba Guerra a Hermosilla. Enero de 2019. Estimado, quiero comenzar a explorar alternativas laborales fuera del Ministerio Público y más allá del área penal. No tengo un plazo fijo, pero la decisión la tengo tomada. Junio de 2019. Es perseverante el hombre. Lucho, al final nada te comenté respecto de mi decisión de partir del Ministerio Público, que he madurado y que pronto implementaré. Marzo de 2020. Y ya más directamente le decía a Guerra Hermosilla lo siguiente. La María Eugenia Manaud renunció a su cargo de consejera del Consejo de Defensa del Estado, el cual quedará vacante. Por ende, el presidente deberá nombrar a uno en su cupo. La pregunta es si existirá o no alguna posibilidad real para este servidor de ser nombrado en eso o el presidente optará por alguien distinto para evitarse un conflicto. Septiembre de 2020, comienzan a verse más efectos. Hola Lucho, dice Guerra. He tomado la decisión de iniciar mi proceso de reconversión laboral. En algún momento te pediré hablar al respecto. Por ahora estaré buscando pega. Hola Manuel, responde Hermosilla. Me alegro mucho y comparto tu decisión. Creo que lo que pasa en el Ministerio Público solo empeorará con grave daño para el prestigio de quienes trabajan en él, aun cuando sean una excepción como tú. A tu disposición completamente. Mayo de 2021. El círculo comenzaba a cerrarse. Lucho, ayer me reuní con ACH, Chadwick. Le planteé la posibilidad de poder integrarme a Hermosilla y Chadwick. Me dijo que lo hablaría contigo. Hola Manuel, le escribe Hermosilla. ¿Cómo estás? Perdón por no contestarte hasta ahora, pero he estado en un par de incendios de esos que ni siquiera he almorzado. ACH habló conmigo. ¿Te tinca que nos tomemos un café la próxima semana para que hablemos tranquilamente? Por supuesto, Lucho, le dice Guerra. Finalmente, todo quedaría sellado en los meses de junio y siguiente. ¿Cómo van tus cosas?, pregunta un preocupado Hermosilla. Bien, esperando el contrato de la USS, pero avanzando. Se refería el fiscal Guerra, Manuel Guerra, al contrato docente de media jornada en la Facultad de Derecho en la Universidad San Sebastián por 6,6 millones de pesos mensuales. ¿Hay que empujar algo?, preguntó Hermosilla. O sea, ¿quedaban gestiones por hacer? ¿Había que apretar a alguien para apurar el tranco? A eso iba más o menos Hermosilla. Si no pasa nada, hoy te aviso, le dice Guerra. En fin, Guerra había cumplido su rol en el Ministerio Público y ahora iba a parar a la Universidad San Sebastián, a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, esa de Vivanco, Matus, Ángel Valencia, Cubillos, Ward, entre otros. Y digo cumplir su rol porque, además de lo que a todas luces parece una neutralización del caso Penta,
y en paralelo a las solicitudes y manifestaciones de necesidad de trabajo que Guerra le hizo a Hermosilla, el ex fiscal y el intermediario intercambiaron una serie de favores, información reservada, ayudas aquí, gestiones allá, en fin, mire. En 2021, antes de irse Guerra del Ministerio Público, Guerra, se comunicó con Hermosilla para solicitarle ayuda en la apelación de un sobreseimiento de un proceso penal seguido en contra del fiscal regional occidente metropolitano Tufit Bufadel. Guerra escribe: Cuarta sala está con Antonio Ulloa y Hernán Crisosto. Mañana se ve apelación de Tufit a sobreseimiento. ¿Será posible ayudarlo?, pregunta Guerra. Y Hermosilla de inmediato: Yo puedo. ¿Qué quiere Tufit? Que lo sobresean, le contesta Guerra. A ver, veamos. ¿Por qué era relevante el pedirle a Hermosilla? Porque Hermosilla había colocado, o ayudado a colocar, al ministro Antonio Ulloa en la Corte de Apelaciones que seguía el asunto de Tufit Bufadel. ¿Y qué pasó finalmente? La Corte de Apelaciones revocó la medida cautelar impuesta en contra de Tufit. Sigamos. Junio de 2020. Un año antes de marcharse de la Fiscalía, Guerra escribe a Hermosilla, esta vez a propósito de la causa del senador Manuel José Osandón. Miren. Para tu conocimiento e información de tus amigos del gobierno, pronto formalizaremos a Osandón por tráfico de influencia. ¿Tú me puedes averiguar qué quiere el gobierno respecto a Osandón? Yes, te aviso, contesta Hermosilla. A ver, ¿por qué tenía Guerra que estar poniendo al tanto al gobierno de Sebastián Piñera acerca de diligencias y decisiones de investigación de la Fiscalía respecto del senador Osandón? ¿Y por qué quería Guerra saber la posición del gobierno al respecto? Como si de una relación jerárquica o de dependencia se tratara. Miren, creo que ya podemos respondernos eso. En fin, volvemos a 2021 y ya fuera del Ministerio Público, pero con contactos al interior. Guerra, en ese contexto, escribe a Hermosilla en plena investigación penal del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba. Escribe Guerra: Según me dicen acá, no hay platas en cuentas, pero hay declaraciones de gente cercana de que recibía plata mensual de programas Vita que administraba un pelotudo llamado Domingo Prieto. Y ahora están viendo cómo se habría sacado la plata. Mi temor es que esto sea la punta de lanza para cuestionar un par de contratos grandes de Vitacura, el Zócalo y Utopia. Responde Hermosilla: Puf, Utopia son los Jalaf. Se refiere Hermosilla a Antonio y Álvaro Jalaf, los fundadores de Patio, involucrados en las operaciones que dan origen a este caso y de las que se da cuenta en el mítico audio filtrado de la reunión entre Leonardo Villalobos, Daniel Sauer y Luis Hermosilla. Sigo, dice Guerra: Son las dudas de la Merino, que es una concha su madre cuadrada y talibana. Muy complicada esa mina. Así se refiere Guerra a la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, que ante los antecedentes de corrupción que cayeron sobre su escritorio, luego de que Torrealba dejara el sillón de Vitacura, no le quedó otra que denunciar y bueno, en buena hora lo hizo. Es bien loco, dice Hermosilla. Y Juan Domingo Acosta, el abogado de Torrealba, es muy pasivo. Y sigue Guerra: Lo primero es que no hay plata trazable. El problema es que en la municipalidad hay mucho pituco de pera blanda. La Antonia Larraín, brazo derecho de Torrealba, fue apretada por el nuevo director de la municipalidad y se fue a autodenunciar a la fiscalía. La declaración es lapidaria para el tronco. Le encontraron 7 palos en la casa en efectivo, explicables y poca plata. Guerra continúa aportando información a Hermosilla. Ante Carlos Ramírez se denunció la Antonia Larraín. 3 hechos. El primero es que todos los meses Prieto le pasaba 5 millones en efectivo y ella los entregaba a Torrealba durante 30 meses. Explica que si no era Prieto eran otros 2 funcionarios, pero ella era la intermediaria, y que eso se lo encargó el tronco, que lo mismo pasaba en fiestas patrias para la fiesta de la chilenidad. Luego relata que 2 veces le falsificó la firma a Prieto para documentos de los programas Vita, documentos sin relevancia. Eso es, termina Guerra. ¿Dónde aparece Utopia?, pregunta Hermosilla por los intereses de su amigo Antonio y Álvaro Jalaf. Hasta ahora no, nada, dice Guerra. Pero para allá apunta la Merino, a contratos caros de la MUNI en que creen que hay corrupción en su licitación. Eso quieren revisar. Y Hermosilla le hace saber a Guerra: el Zócalo, este otro contrato caro del que hablaba Guerra, el Zócalo es Abu Moor, también muy amigos míos. Ese ha sido polémico, le dice Guerra. Y la Merino, que es terrorista religiosa, cree que todo es corrupto, todo huele mal, es exagerada.
y tiene ganas de cargarse a todos. Esos paisanos deben ser para ella lo contrario a lo que su fe fanática le impone. Buenos pa'l hueveo, cacheros y vividores. A ella eso le da asco. Ese fue el tenor de las conversaciones entre Guerra y Hermosilla sobre lo que pasaba en Vitacura y la investigación penal seguida respecto de Raúl Torrealba, el exalcalde de Renovación Nacional. Guerra, ya fuera, pero con contactos al interior de la Fiscalía, le pasaba información reservada a Hermosilla sobre diligencias que se estaban llevando a cabo en la investigación, sobre el tipo de declaraciones que se habían prestado, las personas que habían dado esas declaraciones, sobre los fiscales que las habían tomado, las conclusiones que se habían sacado al respecto, etc. Y de paso, también, Guerra se retrataba a cuerpo completo. Exagerada, concha su madre cuadrada y talibana, mina complicada, terrorista religiosa y con una fe fanática. Así describía el fiscal Guerra a la alcaldesa de Vitacura, que denunció el entramado de corrupción que tenían montado la administración anterior con las corporaciones Vita. De ese nivel era el escozor de Manuel Guerra con las denuncias de corrupción. Lo de Guerra era el mundo al revés, un indignado torcido, que se revolcaba cuando un poco de basura era barrida, cuando los cimientos de la bacanal empezaban a resquebrajarse. ¿Qué debe sentir ahora Manuel Guerra con todo este destape? En fin, hay más conversaciones, más mensajes, más intercambios, intentos de intercambio. Por ahora quedaremos hasta acá, pero no sin antes leer un chat de diciembre de 2017 entre Guerra y Hermosilla sobre Abbott y el Ministerio Público. Miren, dice Guerra: creo que si se fuera le haría bien al Ministerio Público. Como le dijo el Mercurio Allende, hágalo por Chile. Y Hermosilla le contesta: me parece que sus actos están perjudicando seriamente a la institución y pueden afectar el sistema democrático. Miren, puede que hayan tenido mucha razón sobre el ex fiscal nacional Jorge Abbott. Mal que mal, Abbott formó parte del entramado que terminó por sepultar las investigaciones sobre el financiamiento irregular de la política. Pero por favor, ¿conocen la palabra pudor? Ya, vamos cerrando y antes de eso un breve comentario. No tengo muy claro que se esté dimensionando realmente la magnitud de todo esto, en particular del caso de Manuel Guerra. Tampoco hay dimensión, creo, de la ventana de oportunidad que se abre. Y esto es en parte lógico porque se está tratando el asunto, desde la derecha, como una cuestión meramente electoral, en circunstancias de que, esto es un dato, siempre habrá una elección por delante como excusa para seguir tapando la bacanal. Hay un chat que no mencionamos antes, entre Hermosilla y Guerra, a propósito de la alcaldesa Camila Merino, a propósito de las denuncias de corrupción que realizó ella. Miren, es breve. Esto le dice Guerra a Hermosilla: olvidan que hay algo que se llama política y coalición, y que le estás dando trigo a la izquierda. Esa era la opinión política de Guerra sobre el levantamiento de casos de corrupción. En la derecha hoy tenemos a muchos Manuel Guerra en ese sentido, desde los candidatos presidenciales hasta abajo, muchos que se están enfrentando a todo esto desde el silencio, los burdos empates y, en los casos más extremos, la justificación. ¿Y por qué? Porque hay elecciones a la vuelta de la esquina. E incluso, creo yo, un mal cálculo, allá ellos. Pero no se está salvando nadie. Partidos y movimientos que por derecha vinieron a oxigenar la política, no los veo, no se ven. En esta pasada no se ven realmente. Se los digo, en esta pasada están quedando igual que esta otra derecha que armó el entramado. Y la verdad es que no tengo una explicación. A veces creo que es frivolidad, la no capacidad para dimensionar el verdadero peso de las cosas. Algunas preguntas. ¿Qué estaría pasando si todo este caso de Manuel Guerra se diera a la inversa? Un fiscal de izquierda maquinando con el exministro del Interior de Bachelet y un opereta político ahí en tribunales, en el Ministerio Público, haciendo de las suyas, atando, desatando. Y bueno, esto no es descabellado pensarlo. Quizá existe ese caso, pero no tenemos los chats nomás. ¿Cuál es la pregunta en el fondo? ¿Qué pasaría si operaran hacia el otro lado? ¿Qué pasaría con los que hoy callan? O pasemos al plano un poco más personal. ¿Qué pasa si en vez de operar en favor de un tercero, operan en contra suya? Detrás de un delito suelen haber víctimas. Aquí hay un juego de suma cero, en donde la victoria de unos es la derrota de otros. ¿Qué le pasaría a usted si fuera el que está en el banquillo del lado, en el de las víctimas, y se viera enfrentado a fiscales corruptos? ¿Quién nos garantiza que esto solo suceda en el ámbito de los delitos económicos? ¿Quién garantiza que fiscales y jueces solo puedan verse corrompidos por un opereta político? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el crimen organizado?
que tiene más dinero, muchísimo más, que, y esto es lo peor, puede prescindir de la voluntad del corrompido, porque tiene verdadero poder de fuego y que no duda en usar. Si esto que le digo no es de otro planeta, o de Ecuador, México y Venezuela. Lo comentamos aquí la semana pasada. Autoridades medias con dudosos vínculos, narcofiscales en Los Ángeles, concejales en Lo Espejo con relaciones con el narco y la alcaldesa de la misma comuna amenazada por ese mismo narco. Dealers de armamento narco en La Pintana que financiarían candidaturas de concejales en esa comuna. Y podemos sumar otro, como el caso de la jueza de garantía de Coyhaique, María Cecilia Urbina, que desde su cargo y haciendo uso de él, prestaba ayuda a su hijo narco para evitar la acción de la justicia y los órganos persecutores. ¿Y sabe qué? Esto es otra cosa importante. Mientras Manuel Guerra y Hermosilla maquinaban, había y hay otros fiscales decentes, arriesgando su vida con casos en contra del crimen organizado y el narcotráfico. Heriberto Reyes, que logra dar con el narco vasco Miquel Enunciaga y más de 3.000 millones de pesos en cocaína, amenazado de muerte y durante toda la investigación y juicio. Si condena en juicio a Miquel, usted se muere. Ya contrató a un pistolero para que lo vengan a matar. Eso le decía un colaborador del jefe narco al fiscal Reyes en su cara en una declaración ante Fiscalía. Mario Carrera. ¿Sabe quién es Mario Carrera? Es el fiscal regional de Arica y que tiene hoy, junto con su equipo, en un mega juicio oral a 38 miembros del Tren de Aragua, de los gallegos, acusados por más de 22 delitos, dentro de los cuales se incluyen homicidio, tráfico de armas, trata de personas, secuestro, extorsión, sicariato y más. Y para llegar a eso se tuvo que trabajar mucho, duro. Se obtuvo tecnología de última generación de análisis y recuperación de información de teléfono. Se implementaron vehículos blindados para fiscales y se cambió el enfoque o la lógica del trabajo en equipos de servicio. Investigaron casi 2 años y en el curso de esa investigación la Fiscalía tuvo que pelear para que los narcos detenidos en prisión preventiva no se comunicaran con el exterior para seguir dirigiendo las operaciones desde la cárcel. Tuvo que lidiar con la recusación constante de jueces que temían verse represaliados con posterioridad por las bandas narco, o también con el descriterio de otros magistrados que revelaron e hicieron públicas las identidades de testigos protegidos del caso. Ese mismo Mario Carrera es hoy también quien está investigando el caso de Manuel Guerra y sus relaciones de poder e influencia con Hermosilla. Ojalá que con la misma eficacia con la que hemos visto en el norte. En fin, aquí hay un espacio, una ventana de oportunidad para una limpieza mayor, de verdad, no para empates ridículos, sino para cuestiones profundas, reforma total al Estado, presupuesto en base cero, rebaja de sueldo en la administración, desfinanciar a fundaciones y organizaciones políticas que operan y sobreviven solo porque el dinero público existe, un debate de fondo acerca de todo lo que está corrompiendo a las instituciones. Quizás esas cosas son sueños, y es común que solo por eso, por verse en algún sentido inalcanzable, se descarten. Pero al menos partamos por señales en lugares importantes. Pienso en Las Condes, el epicentro de la élite chilena, que tiene la oportunidad de sacudirse del estigma, a ratos bien ganado, de ser una élite endogámica, rentista y corrupta, que no le importa otra cosa que su metro cuadrado. Eso puede empezar a quitárselo porque en Las Condes hay opciones alternativas a Marcela Cubillo. Pienso también en Viña del Mar, en la que en los últimos 4 años se ha creado una administración municipal paralela, liderada por la alcaldesa Ripamonti, que ha instalado a operadores del Frente Amplio, a sueldos por supuesto millonarios, injustificados, y que venía antes de una de las administraciones municipales quizá más corruptas que ha tenido Chile de la mano de la alcaldesa UDI, Virginia Reginato. Aquí también hay que dar una señal. En fin, la derecha tiene que dar señales ya. Acudir, patéticamente, a la relación de Crispi con Hermosilla no fue ni será solución. Esperar a que el hábil Juan Pablo Hermosilla libere chats transversales tampoco. Muy hábil será con el derecho penal, los medios de comunicación, etc. Pero lo pillaron blufeando. Exigió la entrega de chats con Pachorra y habló luego de la liberación de estos con un cierto orden, esquema, etc. Y se los entregaron. La fiscalía no le compró. Pero resulta que aquí estamos esperando a Juan Pablo Hermosilla hace meses. Aguantar a Marcela Cubillos en Las Condes con el solo objetivo de que si llegase a ganar, no tirar el mantel de Lavín y Peñalosa en Las Condes, tampoco es solución. Todo lo que pasa en Las Condes, todo lo que pasa en la Universidad San Sebastián se sabrá. Es un destino realmente incontrolable. Se les fue de las manos y por eso es mejor que hoy asuman ese costo e intenten darle otra cara, otra salida más presentable.
En todo este entramado de estiércol político, existen personas decentes, con menos interés particular y de poder que el que la política tradicional suele presumir de todo aquel que se asome a esta actividad. Personas a las que les gusta la política, sí, por supuesto, no son héroes, pero tampoco mueren por ella. Con ellos se puede construir algo. Esto tiene que verse como un atajo, como una oportunidad para aquellos que desde la derecha siempre buscaron su espacio. Este es el momento para separarse de todo el entramado de corrupción que se montó, sobre todo de los nuevos liderazgos que nada tienen que ver con él. Sería idiota de su parte comprarse el cuento. Tienen la oportunidad para salir limpios y ser una opción, pero para eso necesitan construir legitimidad al respecto. Y si nada de eso existe, si ni las nuevas generaciones tienen la intención de dejar atrás el estiércol que nos tiene donde nos tiene, resignémonos como Luis Hermosilla cuando ofrecía consuelo a su amigo Manuel Guerra. Compañero, le decía, lo único que vale la pena es la familia más cercana, los recuerdos, las minas, los pocos amigos y pare de contar. En lo histórico social ya les toca a otros. Viajar hace bien y, por cierto, la buena lectura. En lo demás estamos cagados. Soy Francisco Cancino, director de estudios de FNM.